¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? Esa sensación helada que recorre tu espina dorsal cuando sabes, absolutamente sabes, que no estás solo en una habitación que debería estar vacía. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de una pareja que reservó lo que parecía ser el Airbnb perfecto para unas vacaciones románticas, pero que terminó viviendo la experiencia más aterradora de sus vidas. Si sufres de problemas cardíacos, te recomiendo que dejes de escuchar ahora mismo. Porque lo que vas a oír desafiará todo lo que crees saber sobre lo que es real y lo que no. Esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre hospedarte en casas ajenas. Te garantizo que después de escuchar esto, nunca más verás un Airbnb de la misma manera. Quédate hasta el final, porque lo que descubrieron en esa casa no solo los marcó de por vida, sino que reveló una verdad tan perturbadora que las autoridades tuvieron que intervenir. Prepárate para una experiencia que pondrá a prueba tus nervios y te hará cuestionar si realmente estamos solos en este mundo. Mi nombre es Carlos, y junto a mi esposa Elena, vivimos lo que ninguna persona debería experimentar jamás. Todo comenzó de la manera más inocente posible. Buscábamos el lugar perfecto para celebrar nuestro 10º aniversario de matrimonio. Habíamos trabajado incansablemente durante meses, y finalmente teníamos la oportunidad de tomarnos una semana completa de vacaciones. Elena, con su ojo meticuloso para los detalles, había pasado horas navegando por diferentes plataformas de alquiler. «Mira esto, Carlos», me dijo esa tarde de marzo, girando la pantalla de su laptop hacia mí. «Es perfecto». Y realmente lo parecía. Una casa victoriana de 2 pisos, restaurada con exquisito gusto, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo costero llamado Bahía Serena. Las fotografías mostraban habitaciones amplias con techos altos, muebles antiguos perfectamente conservados, y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. Pero lo que más nos llamó la atención fue el precio, increíblemente bajo para una propiedad de tal calibre y en una ubicación tan privilegiada. «Debe ser un error», murmuré, pero Elena ya estaba leyendo las reseñas. «Escucha esto», comenzó a leer. «Casa hermosa, exactamente como en las fotos. Anfitrión muy atento. Experiencia inolvidable». Había docenas de comentarios similares, todos con 5 estrellas. Solo una reseña de 4 estrellas mencionaba algo sobre ruidos nocturnos, pero el propietario había respondido explicando que era una casa antigua y que los sonidos eran normales en construcciones de esa época. El anfitrión, un hombre llamado Don Ramón, respondió a nuestro mensaje de consulta en cuestión de minutos. Su tono era cálido y acogedor, incluso nos ofreció un descuento adicional por ser nuestro aniversario. «La casa tiene una energía especial», escribió. «Estoy seguro de que encontrarán exactamente lo que buscan». Sin dudarlo, confirmamos la reserva. Elena estaba radiante de felicidad, y yo me sentía como el esposo del año por haber encontrado el lugar perfecto. Comenzamos a planificar nuestra semana, días de playa, cenas románticas, largas caminatas por los senderos costeros. La casa incluso tenía una biblioteca con cientos de libros antiguos, perfecta para las tardes lluviosas. 2 semanas después, empacamos nuestras maletas con la emoción de 2 adolescentes. Elena había comprado un vestido nuevo para nuestras cenas románticas, y yo había reservado mesa en los mejores restaurantes del pueblo. Todo estaba perfectamente planeado. Nunca imaginamos que estábamos empacando para lo que se convertiría en la semana más aterradora de nuestras vidas. El viaje hasta Bahía Serena fue relajante. Elena iba tarareando canciones mientras yo manejaba por la serpenteante carretera costera. El paisaje era espectacular, acantilados rocosos, pequeñas calas escondidas, y el océano extendiéndose hasta el horizonte. «Va a ser perfecto», susurró Elena, tomando mi mano. Exactamente lo que necesitábamos. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nos detuvimos en una pequeña tienda para comprar provisiones. El tendero, un hombre mayor con ojos curiosamente esquivos, nos preguntó dónde nos hospedábamos. Cuando mencionamos la dirección, su expresión cambió sutilmente. «Ah, la casa de la colina», murmuró. «Sí, es una propiedad muy especial». «¿Conoce al propietario?», pregunté, pero el hombre ya se había dado la vuelta, ocupándose de reorganizar productos que estaban perfectamente ordenados. Elena me miró con una sonrisa divertida. «Gente de pueblo», susurró.
Probablemente está celoso de que los forasteros puedan permitirse hospedarse en la casa más bonita del lugar. Seguimos las indicaciones del GPS por un sendero serpenteante que ascendía gradualmente hacia las colinas. Los árboles se hacían más densos a medida que avanzábamos, creando un túnel natural que filtraba la luz del sol. «Es como estar en un cuento de hadas», comentó Elena, y yo tenía que admitir que tenía razón. Finalmente, después de varios minutos de curvas cerradas, llegamos a un claro donde se erguía la casa. Era aún más impresionante en persona que en las fotografías. 3 pisos de elegante arquitectura victoriana, con intrincados detalles en madera tallada y grandes ventanas que reflejaban el cielo dorado del atardecer. Un jardín perfectamente cuidado rodeaba la propiedad, con rosales que parecían competir por ver cuál podía florecer más hermosamente. «Carlos, es absolutamente perfecta», susurró Elena, y yo sentí una oleada de satisfacción. Habíamos encontrado el lugar ideal para celebrar nuestro aniversario. Tomamos nuestras maletas y caminamos hacia la puerta principal, donde nos esperaba una caja de seguridad con las llaves, exactamente como don Ramón había prometido. Al abrir la puerta, el aroma a madera pulida y flores frescas nos recibió. El interior era aún más espectacular que en las fotos. Los techos altos estaban adornados con molduras elaboradas, y una escalera de caracol conducía a los pisos superiores. Cada habitación parecía haber sido diseñada por un decorador profesional, con una perfecta combinación de elegancia clásica y comodidad moderna. «Vamos a explorar», dijo Elena, tomando mi mano. Recorrimos cada habitación de la planta baja, el salón principal con su chimenea de mármol, la cocina completamente equipada, el comedor con su mesa de roble macizo. Todo era perfecto, absolutamente perfecto. Subimos al segundo piso, donde se encontraba la habitación principal. Era espaciosa y luminosa, con una cama quínsice que parecía flotar en el centro de la habitación. Grandes ventanas ofrecían vistas panorámicas del océano, y Elena corrió hacia ellas como una niña emocionada. «Podemos ver el amanecer desde aquí», exclamó. Había otras 2 habitaciones en el segundo piso, ambas decoradas con el mismo gusto exquisito. Al final del pasillo, notamos una puerta que permanecía cerrada. «Debe ser un armario», comenté, pero cuando intenté abrirla, estaba con llave. Elena se encogió de hombros. «Probablemente es donde el propietario guarda sus cosas personales». Esa primera noche, cenamos en la terraza mientras el sol se ponía sobre el océano. Elena lucía radiante con su vestido nuevo, y yo me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Brindamos por nuestro aniversario, por la hermosa casa, por la perfecta semana que nos esperaba. Si hubiéramos sabido lo que vendría, habríamos corrido de regreso a nuestro auto y nunca habríamos mirado atrás. Pero en ese momento, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, solo sentíamos gratitud y felicidad. La casa parecía abrazarnos con su elegancia y calidez. Era, pensamos, exactamente lo que habíamos estado buscando. No teníamos idea de que algo más también nos había estado buscando a nosotros. Después de nuestra romántica cena en la terraza, decidimos explorar un poco más la casa antes de retirarnos. Elena había notado la biblioteca que habíamos visto en las fotos, y estaba ansiosa por examinar la colección de libros. «Siempre he soñado con una biblioteca como esta», me dijo, mientras pasaba sus dedos por los lomos de cientos de volúmenes antiguos. La habitación era impresionante, estanterías de roble que se extendían desde el suelo hasta el techo, una escalera corredera para alcanzar los libros más altos, y cómodas butacas de cuero junto a una chimenea. Elena tomó un libro al azar y lo abrió. «Está en perfecto estado», murmuró. «Algunos de estos libros deben tener más de 100 años». Mientras ella se perdía entre las páginas, yo me acerqué a examinar los retratos que colgaban en las paredes. Eran pinturas al óleo de personas que parecían pertenecer a diferentes épocas. Una mujer victoriana con un vestido de terciopelo negro, un hombre con uniforme militar, una familia completa posando formalmente. Todos tenían una cosa en común, sus ojos parecían seguirte sin importar dónde te movieras. ¿No te parece extraño que el propietario deje todas estas cosas de valor en una casa de alquiler? Pregunté a Elena, pero ella estaba completamente absorta en un libro de poesía del siglo XIX. Murmuró distraídamente. Probablemente son reproducciones. Decidí dejarla disfrutar de su lectura y subí al segundo piso para preparar nuestras cosas para la noche.
La habitación principal era aún más impresionante bajo la luz suave de las lámparas de noche. La cama estaba perfectamente hecha con sábanas de lino blanco y un edredón que parecía estar recién lavado. Me dirigí al baño para lavarme los dientes, y fue entonces cuando noté algo curioso. El espejo del baño tenía una pequeña grieta en la esquina superior derecha. No era particularmente notoria, pero me llamó la atención porque todo lo demás en la casa estaba en perfecto estado. Mentalmente hice una nota para mencionárselo a don Ramón, aunque realmente no era gran cosa. Cuando terminé en el baño, noté que Elena aún no había subido. La llamé desde la escalera, y su voz llegó desde la biblioteca. «Solo 5 minutos más». Este libro es fascinante. Sonreí para mis adentros. Mi esposa y sus libros eran inseparables. Decidí esperar por ella en la cama, y fue entonces cuando realmente presté atención a los sonidos de la casa. Como había mencionado el propietario, era una construcción antigua, y las casas antiguas siempre tienen su propia sinfonía nocturna. Podía escuchar el viento suave entre los árboles, el ocasional crujido de la madera asentándose, y el distante murmullo del océano. Pero había algo más. Un sonido tan sutil que inicialmente pensé que era mi imaginación. Era como si alguien estuviera caminando muy suavemente en algún lugar de la casa. Pausé mi respiración y escuché con más atención. Los pasos, si es que eso era lo que estaba escuchando, parecían venir de arriba. «Elena», llamé, y esta vez con más urgencia. Segundos después, escuché sus pasos subiendo por la escalera. Cuando entró en la habitación, tenía una expresión extraña en su rostro. «¿Escuchaste eso?», me preguntó. «¿Escuchar qué?», respondí, aunque tenía la sensación de que sabía exactamente a qué se refería. «Pasos. ¿Arriba?». Su voz era apenas un susurro. «Pensé que eras tú caminando por ahí». Nos miramos en silencio durante un momento. El sonido había cesado completamente. Probablemente era yo moviéndome por la habitación, dije, tratando de sonar casual. O tal vez es el viento. Estas casas antiguas amplifican cualquier sonido. Elena asintió, pero pude ver que no estaba completamente convencida. Se cambió de ropa en silencio, y cuando se acostó junto a mí, pude sentir la tensión en su cuerpo. «Carlos», susurró en la oscuridad. «¿Hay un tercer piso?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». Cuando estaba en la biblioteca, miré hacia arriba y me pareció ver más ventanas de las que deberían corresponder a 2 pisos. La verdad era que no había prestado mucha atención a la arquitectura exterior de la casa. Estaba oscuro cuando llegamos, y habíamos estado tan emocionados con el interior que no me había detenido a contar ventanas. «Tal vez hay un ático», sugerí. Muchas casas victorianas tienen áticos convertidos en habitaciones. Pero no vimos ninguna escalera que subiera más allá del 2.º piso, insistió Elena. Tenía razón. La escalera principal terminaba en nuestro piso, y no habíamos visto ninguna escalera secundaria. «Quizás hay una escalera de servicio en algún lugar que no hemos encontrado», dije, pero incluso a mí me sonaba poco convincente. Permanecimos en silencio durante varios minutos, escuchando atentamente cualquier sonido. La casa parecía haber vuelto a su tranquilidad normal. Gradualmente, sentí que Elena se relajaba junto a mí, y su respiración se volvió más profunda y regular. Yo, por otro lado, permanecí despierto durante lo que parecieron horas. No era miedo lo que me mantenía despierto, sino curiosidad. La casa tenía una presencia, una personalidad propia. Podía sentirla respirar a mi alrededor, acomodándose para la noche como un ser vivo. Era una sensación extraña, pero no necesariamente desagradable. Simplemente, intensa. Finalmente, el cansancio del viaje me venció, y me quedé dormido arrullado por los sonidos naturales de la casa antigua. Mis sueños estuvieron llenos de imágenes de la biblioteca, de los retratos que nos observaban, y de pasillos que parecían extenderse infinitamente hacia la oscuridad. Desperté brevemente alrededor de las 2 de la mañana. Elena dormía profundamente a mi lado, pero algo me había despertado. Permanecí inmóvil, escuchando. Al principio, solo el silencio habitual de la noche. Pero entonces, tan suave que podría haber sido el viento, escuché algo que hizo que mi corazón se acelerara. Era definitivamente el sonido de pasos. Lentos, deliberados,
directamente sobre nuestras cabezas. Conté exactamente 7 pasos, una pausa, y luego 7 pasos más. El patrón se repitió 3 veces antes de detenerse completamente. Mi primer instinto fue despertar a Elena, pero se veía tan tranquila que decidí no hacerlo. Después de todo, tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era un animal en el techo, o tuberías haciendo ruido, o simplemente los sonidos normales de una casa antigua asentándose durante la noche. Pero en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurraba que sabía exactamente lo que era: alguien caminando en el piso de arriba. Alguien que no debería estar allí. Alguien que aparentemente vivía en una parte de la casa que nosotros no podíamos ver ni acceder. Me quedé despierto el resto de la noche, pero los pasos no regresaron. Cuando finalmente amaneció, me convencí de que había sido producto de mi imaginación, amplificada por estar en un lugar extraño. Era nuestro aniversario, estábamos en el paraíso, y no iba a dejar que mi mente hiperactiva arruinara nuestras perfectas vacaciones. Si hubiera sabido que esa sería la última noche tranquila que tendríamos en esa casa, habría despertado a Elena inmediatamente. Habría empacado nuestras cosas y nos habríamos ido antes del amanecer. Pero no lo sabía. Creía que lo peor que podía pasar era una noche de poco sueño. Qué equivocado estaba. Al despertar esa primera mañana, decidí no mencionar los pasos nocturnos a Elena. Después de todo, estábamos ahí para celebrar nuestro aniversario, no para crear problemas donde no los había. Elena despertó con una sonrisa radiante, estirándose como un gato en la cama quinsice. ¿Dormiste bien?, le pregunté, y ella asintió entusiasmada. Como un bebé. Esta cama es increíble. Desayunamos en la terraza, disfrutando del aire fresco del mar y la vista espectacular del océano. Elena había encontrado café gourmet en la cocina, y mientras lo preparaba, comentó sobre lo bien provista que estaba la casa. Don Ramón realmente piensa en todo, dijo. Hasta hay mermeladas artesanales en la nevera. Después del desayuno, decidimos explorar el pueblo. Bahía Serena resultó ser exactamente lo que habíamos esperado: calles empedradas, casas coloridas, pequeñas tiendas con productos locales, y una plaza central con una fuente antigua rodeada de cafés. Era como estar en una postal. En una de las tiendas, Elena se probó un sombrero de paja mientras yo conversaba con la propietaria, una mujer mayor llamada Doña Carmen. ¿Se están hospedando en el pueblo?, preguntó con genuina curiosidad. Sí, en una casa preciosa en las colinas, respondí. La casa victoriana cerca del bosque. La expresión de Doña Carmen cambió instantáneamente. ¿La casa de la colina?, preguntó, y había algo en su voz que me hizo prestar atención. ¿La conoce? Por supuesto que la conozco. Toda la gente del pueblo la conoce. Se acercó un poco más y bajó la voz. Esa casa tiene historia, joven. Mucha historia. Antes de que pudiera preguntarle qué tipo de historia, Elena se acercó con el sombrero puesto. ¿Qué tal me veo?, preguntó con una sonrisa. Doña Carmen inmediatamente cambió su expresión a una más neutral. Muy hermosa, señorita. Ese sombrero le queda perfecto. Compramos el sombrero y varias otras cosas, pero no pude sacarme de la cabeza el comentario de Doña Carmen. ¿Qué tipo de historia?, me preguntaba. Pero decidí no preocupar a Elena con las supersticiones locales. La gente de los pueblos pequeños siempre tiene historias sobre las casas antiguas. Pasamos el día explorando la costa, tomando fotografías, y disfrutando de un almuerzo increíble en un restaurante con vista al mar. Elena estaba absolutamente radiante, y yo me sentía como si hubiéramos encontrado un pedazo de paraíso. Era exactamente lo que habíamos necesitado después de meses de estrés laboral. Regresamos a la casa al atardecer, cargados con compras y con planes de preparar una cena romántica. Elena había comprado ingredientes para mi plato favorito, y yo había encontrado una botella de vino local que el comerciante había recomendado especialmente. Pero cuando entramos en la casa, algo era diferente. No podía precisar exactamente qué, pero había una sensación en el aire, como si alguien hubiera estado allí en nuestra ausencia. Elena también lo notó. ¿Sientes eso?, preguntó, deteniéndose en el recibidor. Sentir qué, respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería. Es como si alguien hubiera estado aquí. Revisamos rápidamente la casa.
Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, pero la sensación persistía. Tal vez don Ramón vino a revisar algo, sugerí. Debería haber un registro de entrada en el contrato. Elena revisó nuestros papeles, pero no había ninguna mención sobre visitas de mantenimiento. Bueno, dijo finalmente, supongo que es normal. Los propietarios deben tener derecho a revisar sus propiedades. Preparamos la cena tratando de ignorar la extraña sensación. Elena puso música suave, y yo encendí algunas velas. Gradualmente, la atmósfera se volvió más romántica y relajada. Después de todo, estábamos en nuestro aniversario, en una casa hermosa, con una cena deliciosa y una vista espectacular. Por 10 años increíbles, brindé, levantando mi copa. Y por muchos más, respondió Elena, pero cuando nuestras copas se tocaron, un sonido extraño nos hizo pausar. Era como si alguien hubiera golpeado suavemente una puerta en algún lugar de la casa. ¿Escuchaste eso?, preguntó Elena. Probablemente es el viento, respondí, pero los dos sabíamos que no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto. Permanecimos en silencio durante un momento, escuchando. El sonido no se repitió. Esta casa tiene mucha personalidad, dijo Elena finalmente, tratando de sonar casual. Las casas antiguas siempre hacen ruidos extraños. Asentí, pero mentalmente estaba catalogando cada sonido extraño que habíamos escuchado desde nuestra llegada. Terminamos la cena sin más interrupciones, pero ambos estábamos más alertas de lo normal. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada pequeño sonido parecía amplificado. Era como si la casa estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Después de lavar los platos, decidimos relajarnos en la biblioteca. Elena quería continuar con el libro que había comenzado la noche anterior, y yo pensé que sería una buena oportunidad para revisar algunos de los volúmenes históricos que había notado. Fue entonces cuando hice un descubrimiento inquietante. Uno de los libros en la sección de historia local tenía un marcador sobresaliendo. Cuando lo abrí, encontré un capítulo marcado sobre tragedias locales del siglo XIX. Mi corazón se aceleró mientras leía sobre una familia que había vivido en una casa victoriana en las colinas de Bahía Serena. La familia Mendoza había desaparecido misteriosamente en 1887. Según el relato, habían sido vistos por última vez en el pueblo comprando provisiones, pero cuando los vecinos fueron a visitarlos días después, la casa estaba vacía. Sus pertenencias seguían allí, la comida se estaba echando a perder en la cocina, pero no había rastro de la familia. Elena, llamé, pero ella estaba profundamente concentrada en su lectura. Continué leyendo, y con cada párrafo, mi inquietud crecía. El libro mencionaba que la casa había permanecido vacía durante décadas después de la desaparición, que la gente del pueblo evitaba el lugar, y que ocasionalmente los viajeros reportaban sonidos extraños provenientes de la propiedad abandonada. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Elena, acercándose a mí. Cerré el libro rápidamente. Solo historia local, dije, tratando de sonar desinteresado. Nada particularmente emocionante. Pero cuando Elena regresó a su asiento, volví a abrir el libro. Había más. Mucho más. A lo largo de los años, diferentes familias habían intentado vivir en la casa, pero nunca permanecían más de unos pocos meses. Siempre se iban abruptamente, a menudo en medio de la noche, dejando atrás muchas de sus pertenencias. El libro terminaba con una nota escrita a mano en el margen. Algunos dicen que la familia Mendoza nunca se fue realmente. Algunos dicen que todavía caminan por los pasillos de su casa, especialmente por las noches. Mi sangre se heló. Miré a Elena, que seguía leyendo tranquilamente, y luego miré hacia el techo. En algún lugar arriba, en una parte de la casa que no podíamos ver ni acceder, algo o alguien había estado caminando la noche anterior. Y de repente, como si hubiera sido invocado por mis pensamientos, escuché el sonido otra vez. Pasos lentos y deliberados, directamente sobre nuestras cabezas. Esta vez, Elena también los escuchó. Levantó la vista de su libro con los ojos muy abiertos. Carlos, susurró, ¿qué es eso? Los pasos continuaron, siguiendo el mismo patrón de la noche anterior, 7 pasos, una pausa, 7 pasos más. Pero esta vez no se detuvieron después de 3 secuencias.
Continuaron durante varios minutos, como si alguien estuviera paseando arriba y abajo por una habitación. Tenemos que investigar, dije, cerrando el libro. Tiene que haber una explicación lógica. Pero mientras buscábamos una manera de acceder al misterioso tercer piso, los pasos se detuvieron abruptamente. La casa volvió a su silencio habitual, pero ahora ese silencio se sentía ominoso, como si estuviera lleno de secretos esperando ser descubiertos. Elena me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de miedo y determinación. Carlos, dijo con voz firme, creo que no estamos solos en esta casa. Esa noche, ni Elena ni yo pudimos dormir. Los pasos habían cesado, pero la certeza de que alguien más estaba en la casa con nosotros se había instalado en nuestras mentes como una astilla imposible de extraer. Permanecimos despiertos hasta el amanecer, susurrando teorías y tratando de encontrar explicaciones racionales. Tiene que haber una entrada que no hemos visto, insistía Elena. Ninguna casa victoriana se construye sin acceso a todas sus plantas. Tenía razón. Habíamos explorado cada habitación, cada armario, cada rincón del primer y segundo piso, pero no habíamos encontrado ninguna escalera que llevara más arriba. Tan pronto como salió el sol, comenzamos una búsqueda sistemática. Empezamos por el exterior de la casa, contando ventanas y comparando con lo que habíamos visto por dentro. Elena tenía razón, había definitivamente un tercer piso. Podíamos ver 3 hileras de ventanas, aunque las del tercer piso eran más pequeñas y estaban parcialmente ocultas por la decoración arquitectónica. Mira, dijo Elena, señalando hacia arriba. Esa ventana tiene cortinas. Alguien está usando esa habitación. Efectivamente, una de las ventanas del tercer piso tenía cortinas oscuras parcialmente corridas, mientras que las otras parecían estar vacías. Volvimos al interior con nueva determinación. Tenía que haber una escalera de servicio, tal vez oculta detrás de alguna puerta que habíamos pasado por alto. Comenzamos por el primer piso, golpeando paredes en busca de espacios huecos, revisando cada armario, cada rincón. Fue en la despensa de la cocina donde Elena hizo el descubrimiento. Carlos, ven aquí, me llamó con voz temblorosa. Había movido algunos estantes y encontrado algo extraño, una puerta pequeña, casi escondida, que había estado oculta detrás de las provisiones. La puerta era antigua, hecha de la misma madera que el resto de la casa, pero había sido pintada para que se confundiera con la pared. Tenía una cerradura antigua, pero cuando la probé, la puerta se abrió con un crujido ominoso. Detrás de la puerta había una escalera estrecha y empinada que desaparecía en la oscuridad. El aire que salía de allí era frío y tenía un olor extraño, como a flores marchitas y humedad. Elena agarró mi brazo. ¿Crees que deberíamos subir? Necesitamos saber qué hay ahí arriba, respondí, aunque mi voz sonaba más valiente de lo que me sentía. Busqué una linterna en los cajones de la cocina, y encontré una pequeña que funcionaba. La luz era débil, pero suficiente para iluminar los primeros escalones. La escalera era definitivamente original de la casa, con los mismos detalles ornamentales que el resto de la construcción. Pero había algo perturbador en la manera en que desaparecía en las sombras. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, como si protestara por ser usado después de mucho tiempo. Subimos lentamente, yo primero con la linterna, Elena siguiéndome de cerca. La escalera hacía una curva después de una docena de escalones, y cuando llegamos a la cima, nos encontramos frente a un pasillo estrecho con varias puertas. Dios mío, susurró Elena. Es como un piso completamente separado. El pasillo era más estrecho que los de los pisos inferiores, pero mantenía la misma decoración victoriana. Había 5 puertas, todas cerradas, y la alfombra bajo nuestros pies estaba gastada por el uso, como si alguien hubiera caminado por ese pasillo durante décadas. La primera puerta estaba ligeramente entreabierta. Con el corazón latiendo a toda velocidad, la empujé suavemente. La habitación era pequeña y estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. Pero no era el mobiliario lo que nos heló la sangre, sino lo que estaba sobre la mesita junto a la ventana. Un plato con comida a medio comer, todavía fresca. Carlos, susurró Elena, agarrando mi brazo con fuerza. Esa comida está recién servida. Tenía razón. El plato contenía lo que parecía ser pan, queso y fruta. Nada estaba mohoso o podrido.
Era como si alguien hubiera estado comiendo ahí esa misma mañana. Junto al plato había un vaso de agua, aún con gotas de condensación en los lados. «Tenemos que irnos», dijo Elena, pero yo ya estaba caminando hacia la siguiente puerta. Algo me impulsaba a seguir, una mezcla de miedo y curiosidad que era más fuerte que mi instinto de supervivencia. La segunda habitación era aún más perturbadora. Era un dormitorio, y la cama estaba claramente ocupada. Las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera dormido ahí la noche anterior. Pero lo que realmente nos aterrorizó fue lo que estaba en la mesita de noche, nuestras fotos. No cualquier foto. Eran fotografías de nosotros tomadas desde que llegamos a la casa. Elena desayunando en la terraza. Yo leyendo en la biblioteca. Los dos cenando a la luz de las velas. Fotos tomadas desde ángulos que sugerían que alguien nos había estado observando constantemente. «¿Cómo es posible?», susurró Elena, tomando una de las fotografías con manos temblorosas. «¿Quién ha estado tomando estas fotos?». Pero antes de que pudiera responder, escuchamos algo que hizo que nuestros corazones se detuvieran por completo, pasos viniendo por el pasillo detrás de nosotros. Pasos lentos y deliberados, exactamente como los que habíamos escuchado durante las noches. «Escóndete», susurré, empujando a Elena hacia un armario en la esquina de la habitación. Nos apretujamos dentro, tratando de controlar nuestra respiración mientras los pasos se acercaban cada vez más. La puerta de la habitación se abrió con un crujido suave. A través de la rendija del armario, pude ver una silueta que se movía por la habitación. Era una figura humana, pero había algo extraño en la manera en que se movía, como si flotara en lugar de caminar. La figura se acercó a la mesita de noche y tomó una de nuestras fotografías. Pude escuchar un sonido extraño, como si estuviera susurrando algo, pero no pude distinguir las palabras. Elena temblaba junto a mí, y yo tenía que luchar contra cada instinto que me gritaba que corriera. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró directamente hacia nuestro escondite. Durante un momento horrible, pensé que nos había visto. Pero luego se fue, y los pasos se alejaron por el pasillo. Esperamos varios minutos antes de atrevernos a salir del armario. Elena estaba tan pálida que pensé que se iba a desmayar. «¿Qué era eso?», susurró. «¿Qué demonios era eso?». No tenía una respuesta. Lo que habíamos visto desafiaba cualquier explicación lógica. Pero sabía una cosa con certeza: teníamos que salir de esa casa inmediatamente. «Vamos», dije, tomando la mano de Elena. «Tenemos que bajar y empacar nuestras cosas». Pero cuando tratamos de regresar por donde habíamos venido, descubrimos algo aterrador. La escalera había desaparecido. Donde antes había estado la escalera estrecha, ahora solo había una pared sólida. «Esto no es posible», murmuró Elena, palpando la pared con desesperación. «La escalera estaba aquí hace 5 minutos». Corrimos por el pasillo, probando cada puerta, buscando otra salida. Pero todas las puertas estaban ahora cerradas con llave, excepto una al final del pasillo que no habíamos notado antes. Detrás de esa puerta había otra escalera, pero esta era diferente. Era más antigua, más empinada, y parecía descender mucho más profundo de lo que debería. No teníamos opción. Era nuestra única salida. Comenzamos a bajar, pero después de lo que parecieron cientos de escalones, nos dimos cuenta de que no estábamos regresando a la casa que conocíamos. Estábamos descendiendo a algún lugar mucho más profundo, mucho más oscuro. Y desde las sombras a nuestro alrededor, podíamos escuchar susurros. Voces que nos llamaban por nuestros nombres. Voces que nos prometían que todo estaría bien si solo nos quedáramos un poco más. «Elena», dije, apretando su mano. «Pase lo que pase, no sueltes mi mano». Pero cuando miré hacia atrás, Elena ya no estaba ahí. Estaba completamente solo en una escalera que descendía hacia una oscuridad absoluta, con voces que se burlaban de mi desesperación desde cada sombra. «Elena», gritó mi voz, pero solo el eco me respondió, multiplicándose en las profundidades de esa escalera imposible. El sonido rebotaba contra las paredes de piedra, distorsionándose hasta convertirse en algo que ya no sonaba como mi voz, sino como la risa de algo que no era humano. Regresé corriendo por los escalones que había bajado, pero era inútil. La escalera se extendía infinitamente en ambas direcciones, y no había rastro de Elena.
La linterna en mi mano comenzó a parpadear, amenazando con dejarme en completa oscuridad. ¿Elena? Elena, seguí gritando, pero las voces que susurraban desde las sombras se hicieron más fuertes, ahogando mis gritos. Podía distinguir palabras ahora, fragmentos de frases que se entrelazaban en una cacofonía siniestra. Se quedó arriba, susurraba una voz de mujer. Con nosotros, añadía otra, esta vez de hombre. Siempre se quedan, río una tercera voz, que sonaba como la de un niño. La linterna se apagó por completo, sumergiéndome en una oscuridad tan absoluta que no podía ver ni mi propia mano. Pero extrañamente, no estaba completamente a ciegas. Había una luz tenue viniendo de abajo, una luz verdosa que palpitaba como si fuera el latido de un corazón enfermo. No tenía opción. Tenía que seguir bajando, tenía que encontrar una salida, tenía que regresar por Elena. Cada escalón que descendía parecía llevarme más profundo no solo físicamente, sino también en una realidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Las paredes de la escalera estaban húmedas y cubiertas de un musgo que brillaba débilmente. Cuando accidentalmente toqué una pared para mantener el equilibrio, el musgo se sentía tibio, como si estuviera vivo. Inmediatamente retiré mi mano, pero podía sentir algo pegajoso en mis dedos. Después de lo que parecieron horas de descenso, la escalera finalmente terminó en una puerta de madera antigua con herrajes de hierro negro. La puerta estaba entreabierta, y la luz verdosa se filtraba a través de la rendija. Desde el otro lado podía escuchar sonidos, pasos, susurros, y algo que sonaba como sollozos. Con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquier cosa del otro lado podría escucharlo, empujé la puerta. Me encontré en una habitación circular con techo abovedado, iluminada por antorchas que no proyectaban sombras normales. En el centro de la habitación había una mesa redonda rodeada de sillas, y en esas sillas estaban sentadas las personas más extrañas que había visto en mi vida. Eran claramente humanos, pero había algo terriblemente equivocado en todos ellos. Sus ropas pertenecían a diferentes épocas. Había una mujer con un vestido victoriano idéntico al de los retratos que habíamos visto en la biblioteca, un hombre con uniforme militar de la Primera Guerra Mundial, una familia completa vestida como campesinos del siglo XVIII. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Todos tenían los mismos ojos, completamente blancos, sin pupilas, como si hubieran sido cubiertos por una película lechosa. Y todos me miraban con esos ojos ciegos pero que de alguna manera podían ver. Carlos, dijo la mujer del vestido victoriano, y su voz sonaba exactamente como la había escuchado en los susurros. Hemos estado esperándote. ¿Dónde está Elena?, demandé, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. ¿Qué han hecho con mi esposa? Está donde debe estar, respondió el hombre del uniforme militar. Arriba, con los otros huéspedes. ¿Otros huéspedes? Oh, sí, rió la mujer. Tenemos muchos huéspedes. Huéspedes de diferentes épocas, diferentes vidas. Todos vienen buscando el lugar perfecto para quedarse, y todos encuentran exactamente lo que necesitan. Uno de los niños, que no podía tener más de 10 años pero vestía ropas que parecían del siglo XIX, se levantó de su silla. ¿Quieres ver a tu esposa?, preguntó con una sonrisa que reveló dientes demasiado afilados para ser humanos. Antes de que pudiera responder, las paredes de la habitación comenzaron a cambiar. Se hicieron transparentes, como ventanas, mostrando diferentes habitaciones de la casa. Pude ver la biblioteca, la cocina, nuestra habitación, y luego, el tercer piso. Elena estaba allí, pero no estaba sola. Estaba sentada en una de las habitaciones que habíamos explorado, pero ahora la habitación estaba llena de gente. Docenas de personas de diferentes épocas, todas con los mismos ojos blancos y ciegos, todas sentadas en un círculo alrededor de Elena. Elena, grité, pero ella no podía escucharme. Sus ojos ya no eran suyos. Eran blancos, como los de todos los demás. Es hermosa, comentó la mujer victoriana. Será una adición maravillosa a nuestra familia. ¿Qué le han hecho? Mi voz se quebró. ¿Qué diablos le han hecho? Le hemos dado lo que buscaba, respondió el hombre militar. Un lugar perfecto para quedarse. Para siempre. Devuélvanmela, rugí, pero cuando traté de correr hacia las paredes transparentes, descubrí que no podía moverme. Mis pies parecían estar pegados al suelo.
No funciona así, explicó el niño con dientes afilados. Cada persona tiene que elegir. Tú todavía no has elegido. ¿Elegir qué? Si quieres quedarte con nosotros, como tu esposa, o si quieres regresar a tu vida vacía y mundana arriba. La mujer victoriana se acercó a mí, y pude oler su perfume, que era exactamente como el olor de flores marchitas que habíamos detectado en la escalera. Pero si eliges regresar, jamás volverás a ver a Elena. ¿Y si elijo quedarme? Estarás con ella para siempre. Nunca más tendrás que preocuparte por trabajar, por las cuentas, por el estrés. Solo existirás en perfecta armonía con los demás huéspedes. Miré de nuevo hacia Elena. Aunque sus ojos habían cambiado, había una sonrisa en su rostro que parecía genuinamente feliz. Más feliz de lo que la había visto en años. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El tiempo no existe aquí, respondió el niño. Puedes tomar toda la eternidad si quieres. Pero incluso mientras hablaba, pude sentir que algo en mí estaba cambiando. Mis pensamientos se volvían más lentos, más nebulosos. Era como si una droga estuviera filtrándose en mi sistema, haciéndome más receptivo a la idea de quedarme. Lucha contra eso, me dije a mí mismo. Tienes que luchar contra eso. Pero era difícil. Cada segundo que pasaba, la idea de quedarme parecía más y más atractiva. Después de todo, ¿qué tenía que ofrecer el mundo real? Estrés, problemas, envejecimiento, eventualmente la muerte. Aquí podría estar con Elena para siempre. Veo que estás empezando a entender, dijo la mujer victoriana. La decisión se está haciendo más fácil, ¿verdad? Tenía razón. Estaba empezando a entender. Pero lo que entendía no era lo que ella esperaba. Entendía que esta no era una elección real. Era una trampa, diseñada para parecer una elección pero que en realidad solo tenía una salida. Y si iba a salvar a Elena, tenía que encontrar una tercera opción. Mientras la droga mental se filtraba por mi sistema, obligando a mi mente a relajarse y aceptar mi destino, una parte de mí seguía luchando. Era la parte que realmente conocía a Elena, que sabía que la sonrisa en su rostro no era real, sin importar cuán convincente pareciera. Hay algo que no me han dicho, dije, luchando contra la sensación de adormecimiento que se apoderaba de mis pensamientos. ¿Verdad? La mujer victoriana inclinó la cabeza, como un pájaro estudiando a su presa. ¿Qué te hace pensar eso? Porque si esto fuera realmente el paraíso que pretenden que es, no necesitarían drogarme para que acepte. Las palabras salieron con más claridad de la que esperaba. Si realmente fuera perfecto, yo querría quedarme por mi propia voluntad. Los rostros alrededor de la mesa cambiaron sutilmente. Las sonrisas se volvieron más tensas, más forzadas. El niño con dientes afilados dejó de balancear sus piernas. Eres más perspicaz de lo que esperábamos, admitió el hombre militar. Pero eso no cambia nada. Tu esposa ya está con nosotros. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?, pregunté, dirigiendo la pregunta a la mujer victoriana. ¿Cuánto tiempo llevan muertos? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Pero la mujer finalmente habló. La muerte es solo una transición. Aquí, continuamos existiendo. ¿Y cuántas personas han traído aquí? ¿Cuántos huéspedes inocentes han engañado? Les damos lo que buscan, insistió el niño. Vienen aquí buscando el lugar perfecto, y eso es exactamente lo que encuentran. No, dije, y sentí una oleada de claridad mental. Vienen aquí buscando unas vacaciones, y ustedes los convierten en prisioneros. Las paredes transparentes seguían mostrando a Elena, pero ahora podía ver más claramente. La felicidad en su rostro no era natural. Era forzada, como si fuera una máscara que alguien más hubiera puesto sobre sus verdaderas emociones. ¿Qué les hacen realmente?, demandé. ¿Qué les hacen a las personas que capturan? Les damos propósito, respondió la mujer victoriana, pero su voz había perdido su tono meloso. Existir por la eternidad sin propósito es tortura. Así que les damos el propósito de atraer a otros. ¿Atraer a otros? ¿Cómo crees que encontraste esta casa, Carlos? ¿Cómo crees que apareció en tu búsqueda con el precio perfecto, las reseñas perfectas, la disponibilidad perfecta? Mi sangre se heló. ¿Elena?
Elena escribió esas reseñas. Elena ajustó el precio. Elena se aseguró de que encontraras exactamente lo que buscabas. La mujer rió, y el sonido era como vidrio quebrado. Ella ha estado aquí mucho más tiempo de lo que crees. Eso es imposible. Llegamos juntos. ¿Llegaron juntos? ¿Estás seguro? El niño sonrió con sus dientes afilados. ¿Recuerdas exactamente cómo decidieron venir aquí? ¿Recuerdas quién encontró la casa primero? Traté de recordar, pero mis memorias se sentían extrañamente borrosas. Había sido Elena quien encontró la casa, Elena quien insistió en que era perfecta, Elena quien había manejado toda la reserva. Pero eso no podía significar. No, susurré. No, ella estaba conmigo. Hemos estado casados 10 años. ¿Y dónde celebraron su primera cita?, preguntó la mujer victoriana. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. No podía recordar nuestra primera cita. No podía recordar cómo nos conocimos. No podía recordar nuestra boda. ¿Dónde trabajas, Carlos?, preguntó el hombre militar. No podía responder. No podía recordar mi trabajo, mi oficina, mis compañeros. ¿Cuál es tu apellido? Silencio. No podía recordar mi propio apellido. ¿Dónde vives? Nada. Mi mente estaba completamente en blanco. ¿Entiendes ahora?, dijo la mujer victoriana con falsa compasión. No tienes una vida a la que regresar, porque nunca la tuviste. Fuiste creado para este momento, para esta elección. Eso es imposible. ¿De verdad? ¿Qué es lo último que recuerdas antes de llegar aquí? Traté de pensar, pero era como si mi memoria fuera un libro con páginas en blanco. Lo único que podía recordar claramente eran los últimos 2 días en la casa. Elena te creó, explicó el niño. Ella necesitaba traer a alguien aquí, y la manera más efectiva era crear un compañero que amaría tanto que haría cualquier cosa por salvarlo. Incluso renunciar a su propia alma, añadió el hombre militar. Miré hacia las paredes transparentes, hacia Elena. Por primera vez, pude ver a través de la máscara de felicidad. Podía ver el horror en sus ojos, la desesperación, la culpa. Y entendí la verdad. Elena había estado aquí durante años, décadas tal vez, siendo forzada a atraer huéspedes inocentes. Y cuando se había resistido, ellos habían encontrado la manera perfecta de quebrantar su voluntad. La habían forzado a crear algo que amaría más que a su propia libertad. Me habían creado para ser la cadena perfecta que la mantendría atada a este lugar para siempre. Pero aquí está la ironía, dije, finalmente entendiendo. Si fui creado para amarla, entonces ese amor es real. Y si el amor es real, entonces soy real. Interesante filosofía, comentó la mujer victoriana. Pero irrelevante. Real o no, sigues teniendo que elegir. Tienes razón, respondí. Si tengo que elegir. Y con esa declaración, sentí que mi propia existencia se solidificaba. Tal vez había sido creado artificialmente, pero ahora tenía voluntad propia. Tenía el poder de elegir. Elijo la tercera opción, dije. No hay tercera opción, respondió el niño, pero había incertidumbre en su voz. Siempre hay una tercera opción, respondí. Elena me creó, pero yo también puedo crear. Y con esa comprensión, cerré los ojos y comencé a imaginar algo que ellos no esperaban. Una salida que no existía hasta que yo la creé. Cerré los ojos y me concentré en el poder que acababa de descubrir. Si había sido creado por la voluntad de Elena, entonces yo también poseía la capacidad de crear. La lógica era simple, si podía existir a través de la creación mental, entonces podía crear mi propia realidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la mujer victoriana, y por primera vez había alarma real en su voz. Algo que deberían haber considerado, respondí, manteniendo los ojos cerrados. Si Elena pudo crearme a mí, entonces yo puedo crear una salida. Eso es imposible, rugió el hombre militar. Esta es nuestra realidad. Nuestro dominio. ¿De verdad? ¿O es solo otra prisión? Podía sentir que algo estaba cambiando a mi alrededor. Elena no me creó para ser su cadena. Me creó para ser su libertad. Abrí los ojos, y la habitación había cambiado.
Las paredes ya no eran sólidas, sino que fluctuaban como agua. Las figuras sentadas alrededor de la mesa se veían menos sólidas, más como sombras proyectadas por una luz vacilante. «¿Qué le estás haciendo a nuestro mundo?», susurró el niño con dientes afilados. «No es su mundo», respondí. «Es una prisión que han construido con el miedo y la desesperación de otros. Pero el miedo solo tiene el poder que uno le da». Me concentré en las paredes transparentes, en la imagen de Elena rodeada por los otros prisioneros. Podía ver ahora que todos ellos estaban luchando contra sus cadenas invisibles, tratando de romper la máscara de felicidad que habían sido forzados a llevar. «Elena», dije, y mi voz de alguna manera atravesó las barreras que nos separaban. «¿Puedes escucharme?». Sus ojos blancos parpadearon, y por un momento, vi un destello de su verdadero color. Marrón oscuro, exactamente como los había imaginado cuando la creé. O tal vez exactamente como ella me había creado para recordar. «Elena, recuerda por qué me creaste», continué. «No me creaste para ser tu cadena. Me creaste para ser tu esperanza». La habitación circular comenzó a temblar. Las antorchas que no proyectaban sombras empezaron a parpadear erráticamente. «Detente», gritó la mujer victoriana. «Vas a destruir todo». «Exactamente», respondí. Me concentré en Elena otra vez, pero esta vez no solo en salvarla. Me concentré en todos los prisioneros que podía ver a través de las paredes transparentes. Docenas de personas de diferentes épocas, todas con los mismos ojos blancos, todas forzadas a existir en una felicidad artificial. «Todos ustedes», dije, dirigiendo mis palabras hacia todos ellos. «Recuerden quiénes eran antes de llegar aquí. Recuerden lo que buscaban realmente». Una por una, las figuras en las habitaciones de arriba comenzaron a parpadear. Los ojos blancos se desvanecían, reemplazados por ojos humanos llenos de confusión, miedo y luego determinación. «Es imposible», rugió el hombre militar, pero su forma ya se estaba desvaneciendo. «Hemos existido aquí por siglos». «Han existido aquí como parásitos», corrijo. «Alimentándose del miedo y la desesperación de otros». «Pero cuando quitas el miedo, ¿qué queda?». La respuesta era obvia. Cuando quitas el miedo, no queda nada. Las figuras alrededor de la mesa se estaban desvaneciendo como humo, sus formas perdiendo solidez con cada segundo. «No puedes hacer esto», gritó la mujer victoriana. «Si nos destruyes, destruyes todo. Elena morirá». «No», respondí con completa certeza. «Elena vivirá. Porque finalmente será libre». La habitación circular comenzó a colapsar sobre sí misma. Las paredes transparentes se hicieron más brillantes, mostrando que los prisioneros en las habitaciones de arriba estaban despertando. Podía ver a Elena parpadear, mirando a su alrededor con confusión, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. «¿Qué está pasando?», preguntó una voz que reconocí como la de Elena. Su voz real, no la versión artificial que había estado escuchando. «Estás despertando», respondí, aunque no sabía si podía escucharme. «Estás recordando quién eres realmente». Las últimas figuras fantasmales se desvanecieron completamente, y la habitación circular se convirtió en polvo. Pero en lugar de caer en oscuridad, me encontré rodeado por una luz brillante y cálida. Y entonces, a través de esa luz, vi a Elena caminando hacia mí. Pero no era la Elena que había conocido en la casa. Esta Elena era diferente. Más real, más sólida, más auténtica. «Carlos», dijo, y había lágrimas en sus ojos. «¿Realmente eres tú?». «Soy yo», respondí, aunque no estaba completamente seguro de lo que eso significaba. «Pero más importante, tú eres tú». «He estado aquí tanto tiempo», susurró. «¿Tanto tiempo?». «Pensé que nunca escaparía». «¿Cuánto tiempo?». «Décadas». «Fui una de las primeras personas que atraparon después de que la casa se volviera, lo que se volvió». Sus ojos se llenaron de dolor. «Me forzaron a atraer a otros. Pareja tras pareja, familia tras familia. Y cuando me resistí, me castigaron haciéndome crear algo que amaría tanto que nunca podría dejarlo atrás. Me creaste a mí. Te creé a ti. Pero Carlos, lo que creé era real. El amor que siento por ti es real. Eres real.
¿Cómo puedes estar segura? Porque acabas de hacer algo que yo nunca pude hacer, respondió, tomando mis manos. Encontraste una manera de liberarnos a todos. Miré a mi alrededor, y pude ver que tenía razón. La luz brillante no era solo luz, sino personas. Docenas de personas que habían sido prisioneros, todas caminando hacia su propia liberación. ¿Qué nos pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo Elena, sonriendo por primera vez de manera completamente natural, podemos elegir nuestro propio final. Lo que encontramos en ese sótano cambió todo. No era solo una habitación oculta, era un santuario del horror. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas tomadas sin que las víctimas lo supieran. Familias durmiendo, parejas abrazándose, niños jugando. Cada imagen tenía una fecha escrita con tinta roja, algunas de hace años, otras de apenas semanas atrás. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo, y sobre él, un cuaderno de cuero gastado. Mis manos temblaban mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de anotaciones meticulosas, horarios de huéspedes, rutinas diarias, momentos de vulnerabilidad. Era como si alguien hubiera estado estudiando a cada persona que se hospedaba aquí, aprendiendo sus hábitos, esperando el momento perfecto ¿para qué? Sara, mira esto, susurré, señalando una entrada del cuaderno. Era de hace 3 días, el día que llegamos. Nuestra descripción estaba ahí, detallada y precisa: pareja joven, llegan tarde, cansados del viaje. Ella usa perfume de lavanda, él tiene un tic nervioso de tocarse la barba. Duermen profundamente las primeras horas. El aire se volvió denso, sofocante. Cada palabra en esa página era una violación de nuestra privacidad, una prueba tangible de que habíamos sido observados desde el momento en que pusimos un pie en esta casa. Pero lo más aterrador no eran las anotaciones sobre nosotros, eran las que venían después. Plan para la tercera noche, leía Sara con voz quebrada. Cuando estén completamente relajados, cuando crean que conocen cada sonido de la casa, será el momento perfecto para el primer contacto directo. Hoy era la tercera noche. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que Sara podía escucharlo. Seguimos leyendo, y cada página revelaba una metodología siniestra. Este no era un intruso común, era alguien que había perfeccionado el arte de aterrorizar a sus víctimas. Había estudiado psicología del miedo. Sabía exactamente cuándo aplicar presión y cuándo retroceder para mantener a sus víctimas en un estado constante de ansiedad. Los ruidos en el techo son efectivos, decía otra entrada. 3 golpes secos a las 3:17 de la madrugada despiertan a la mayoría sin causar alarma inmediata. Repetir cada 47 minutos para maximizar la privación del sueño. Era una ciencia macabra, y nosotros éramos sus últimos sujetos de prueba. En la esquina del cuaderno había una foto nuestra durmiendo. Tomada anoche. La imagen mostraba nuestros rostros en paz, ajenos al peligro que nos acechaba. Debajo, una nota escrita con caligrafía cuidadosa. Sujetos 847 y 848. Prometedores. Proceder con fase 2 mañana. Tenemos que salir de aquí ahora, dije, pero Sara ya estaba examinando algo más. En la pared opuesta había un mapa de la casa, pero no era un plano normal. Estaba marcado con rutas secretas, puntos de observación, lugares donde esconderse. Había al menos 6 entradas diferentes al sótano, algunas que conectaban directamente con nuestra habitación. Carlos, la voz de Sara apenas era un susurro. Mira las fechas en estas fotos. Me acerqué y sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Las fechas más recientes no eran de días o semanas atrás, eran de horas. Había una foto de nosotros bajando las escaleras al sótano, tomada hace apenas minutos. Estábamos siendo observados en ese mismo momento. Lentamente, muy lentamente, levantamos la vista hacia el techo. Allí, casi imperceptible entre las vigas de madera, había una pequeña cámara. Su lente roja parpadeaba como un ojo malévolo en la oscuridad. No estábamos solos en ese sótano. Nunca habíamos estado solos. El pánico nos golpeó como una avalancha. Corrimos hacia las escaleras, pero cuando Sara intentó abrir la puerta, no cedió. Empujamos juntos, desesperados, pero era inútil. Habíamos caído en una trampa perfectamente diseñada. «¡Ayuda!», gritó Sara, golpeando la puerta con los puños.
Que alguien nos ayude. Pero sabíamos que era inútil. La casa estaba aislada, y si alguien había estado observándonos durante días sin ser detectado, no habría dejado cabos sueltos como vecinos curiosos o transeúntes casuales. El silencio que siguió a nuestros gritos era ensordecedor. Luego, desde algún lugar arriba, escuchamos algo que heló nuestra sangre, el sonido de pasos lentos, deliberados, caminando por el piso de arriba. No eran los pasos erráticos de alguien buscando algo, sino los pasos medidos de alguien que sabía exactamente dónde estaba y qué iba a hacer. «Está ahí arriba», susurré, casi sin aliento. «Nos está esperando». Sara se pegó a mí, y pude sentir su cuerpo temblando. Los pasos continuaron, moviéndose metódicamente por la casa. Primero por el pasillo, luego hacia la cocina, después hacia la sala. Era como si estuviera haciendo una inspección final, asegurándose de que todo estuviera en su lugar para lo que venía después. Entonces, los pasos se detuvieron. El silencio regresó, pero ahora era diferente. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo esperando. Podíamos sentir esa presencia arriba, tan real como si la viéramos. Exploré el sótano buscando otra salida, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Detrás de una estantería vieja encontré una pequeña ventana, pero estaba sellada con tablones de madera clavados desde afuera. Habían pensado en todo. «Carlos, ven acá», Sara me llamó desde el otro lado de la habitación. Había encontrado algo más en el escritorio, una caja de metal con una cerradura antigua. Dentro, más fotos, pero estas eran diferentes. Mostraban el interior de otras casas, otros huéspedes, pero las imágenes progresaban de manera siniestra. Las primeras fotos de cada serie mostraban a las personas llegando, desempacando, relajándose. Pero las siguientes documentaban su deterioro. Caras que se volvían más demacradas, ojos que perdían la esperanza, cuerpos que se encorvaban por el miedo constante. «Dios mío», murmuré, «esto no es la primera vez. Ha hecho esto antes, muchas veces». En la última foto de cada serie, los huéspedes aparecían con expresiones de terror absoluto, como si hubieran visto algo que quebró su cordura. Y después de esa foto final, no había más imágenes de esas personas. «¿Qué les pasó?», preguntó Sara, aunque creo que ambos teníamos miedo de conocer la respuesta. En el fondo de la caja, envuelto en un paño negro, había un objeto que nos hizo retroceder instintivamente. Era un cuchillo, pero no uno común. La hoja estaba grabada con símbolos extraños, y el mango estaba manchado con algo que prefería no identificar. Fue entonces cuando escuchamos la voz. «Sé que han encontrado mi colección», dijo una voz desde arriba, filtrándose a través de las tablas del techo. Era suave, casi gentil, pero había algo fundamentalmente mal en ella. «Espero que aprecien la dedicación que he puesto en mi trabajo». Sara se aferró a mi brazo tan fuerte que dolía. La voz continuó, ahora más cerca, como si se hubiera movido hacia las escaleras del sótano. «Cada huésped es especial para mí. Cada uno aporta algo único a mi investigación. Ustedes han sido particularmente interesantes. Su amor mutuo añade una dimensión que no había explorado antes». Los pasos comenzaron a bajar las escaleras. Uno por uno, lentos, deliberados, saboreando cada momento de nuestro terror creciente. Capítulo 10, el depredador se revela. La puerta del sótano se abrió lentamente, como la boca de un monstruo revelando sus dientes. La figura que apareció en las escaleras era más aterradora por su normalidad que por cualquier deformidad que pudiéramos haber imaginado. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa casual y limpia. Su cabello estaba perfectamente peinado, su barba recortada con precisión. Parecía el tipo de persona que podrías encontrar en una cafetería leyendo el periódico, alguien que pasaría completamente desapercibido en cualquier multitud. Pero sus ojos eran el abismo hecho carne. Fríos, calculadores, vacíos de cualquier calidez humana. Nos miraba como un científico observa a las ratas de laboratorio, con curiosidad clínica y completa indiferencia hacia nuestro sufrimiento. «Permítanme presentarme», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy David, el verdadero propietario de esta casa. El perfil de Airbnb que vieron es, digamos, una fachada necesaria para mi investigación». Descendió el resto de las escaleras con calma, como si fuera el anfitrión más normal del mundo.
En su mano llevaba una pequeña grabadora digital. Verán, soy un estudiante de la condición humana, específicamente de cómo las personas reaccionan cuando se enfrentan a su mortalidad. El miedo puro, sin adulteraciones, es una emoción fascinante. Produce reacciones que no se pueden replicar en ningún laboratorio. Sara y yo nos encogimos contra la pared, pero no había lugar donde esconderse. El sótano que había sido nuestro refugio ahora se había convertido en nuestra prisión. Su caso es particularmente interesante, continuó David, acercándose lentamente. Una pareja joven, enamorada, enfrentándose al terror juntos. ¿Cómo afecta el miedo a los vínculos del amor? ¿Se protegen mutuamente o el instinto de supervivencia supera todo lo demás? Levantó la grabadora y presionó el botón de grabar. El pequeño sonido del dispositivo activándose sonó como una sentencia de muerte. Comencemos con el experimento, dijo, y de su bolsillo trasero sacó el cuchillo que habíamos visto en la caja. La hoja brillaba bajo la luz débil del sótano, reflejando nuestros rostros aterrorizados. El miedo verdadero viene de la incertidumbre, explicó, acercándose más. Cuando saben que va a pasar algo terrible, pero no saben qué, cuándo, o a quién le pasará primero. Es hermoso, realmente. Sara encontró su voz desde algún lugar profundo dentro de sí misma. Eres un monstruo, le dijo, y aunque su voz temblaba, había desafío en ella. David se detuvo y inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. ¿Monstruo? ¿Qué término tan simplista? Yo diría que soy un artista. Un artista del miedo, un escultor de la experiencia humana final. Se acercó a Sara, y yo me interpuse entre ellos instintivamente. David sonrió, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Ah, ahí está. El primer acto de protección. Fascinating. Habló hacia la grabadora. Sujeto masculino muestra comportamiento protector predictable. Incrementar presión para observar punto de quiebre. El cuchillo se movió hacia mí, y sentí su punta fría contra mi garganta. ¿Cuánto dolor puedes soportar antes de que tu instinto de supervivencia supere tu amor por ella? Preguntó con curiosidad genuina. No lo toques, gritó Sara, y se lanzó hacia David. Pero él la apartó fácilmente con una mano, enviándola contra la pared. Interesante, murmuró. La hembra también muestra agresión protectora. Esto será más entretenido de lo que pensaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era solo un sádico común. Era alguien que había perfeccionado la tortura psicológica hasta convertirla en una ciencia. Y nosotros éramos sus últimos especímenes. Ahora vamos a jugar un juego, dijo David, retrocediendo unos pasos pero manteniendo el cuchillo visible. Es un juego que he perfeccionado con mis huéspedes anteriores. Se llama elección, punto. Nos miró a ambos con esa sonrisa horrible que helaba la sangre. Las reglas son simples. Uno de ustedes va a experimentar dolor. El otro va a decidir quién. Sara y yo nos miramos con horror. No, dije inmediatamente. No vamos a participar en tu juego enfermo. David se rió, un sonido que parecía salir de las profundidades del infierno. Oh, pero ya están participando. Verán, si no eligen en los próximos 30 segundos, ambos experimentarán dolor. Pero si uno de ustedes se sacrifica por el otro, el que no sea elegido, bueno, digamos que su sufrimiento será considerablemente menor. 30 segundos, repitió, mirando un reloj caro en su muñeca. Comenzando ahora. Escógeme a mí, y gritó Sara inmediatamente. Déjalo ir. No, respondí al mismo tiempo. Tómame a mí. Ella no tiene nada que ver con esto. David aplaudió lentamente, como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente bien ejecutada. Perfecto. Exactamente la reacción que esperaba. El amor verdadero se revela en momentos de crisis absoluta. Se acercó con la grabadora. Noten cómo ambos están dispuestos a sacrificarse. Pero aquí viene la parte realmente interesante del experimento. ¿Qué pasa cuando el sacrificio no es suficiente? ¿Qué pasa cuando descubren que su noble gesto no salvará a su ser amado? 20 segundos, anunció, y pude ver el placer sádico en sus ojos. Pero he decidido cambiar las reglas. Ahora ambos van a experimentar dolor, pero quien sea elegido primero, bueno,
Al menos sabrá que su ser amado estará vivo para recordarlo. Eres un psicópata, gritó Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas. 10 segundos, continuó David, ignorando completamente su angustia. 5, 4, 3. Yo, grité. Empezar conmigo. Pero júrame que no la tocarás. David se detuvo y me estudió con esos ojos muertos. Interesante. Negociación en el último momento. Pero me temo que ya no están en posición de hacer demandas. Se acercó a mí con el cuchillo, y Sarah se lanzó hacia él de nuevo. Esta vez, él la agarró del brazo y la torció hasta que gritó de dolor. Cada vez que interfieran, dijo fríamente, el dolor será peor. Ahora, observen y aprendan lo que realmente significa el miedo. Levantó el cuchillo, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde arriba, escuchamos el sonido de una puerta abriéndose de golpe. «Policía», gritó una voz masculina. «La casa está rodeada». David se congeló, su expresión cambiando por primera vez desde que había aparecido. La máscara de control perfecto se resquebrajó, revelando por un momento la locura que había estado ocultando. «Imposible», murmuró. «Nadie sabe de este lugar». Los pasos arriba se multiplicaron. Habían más personas en la casa, y se movían con propósito y urgencia. David miró hacia las escaleras, luego hacia nosotros, y luego hacia el cuchillo en su mano. «Esto no termina aquí», dijo, y su voz había perdido toda pretensión de civilidad. Ahora sonaba como el animal salvaje que realmente era. «Si no puedo completar mi experimento con ustedes, al menos puedo asegurarme de que no vivan para contarlo». Se acercó a nosotros con el cuchillo levantado, pero los pasos arriba se estaban acercando a la puerta del sótano. Estábamos atrapados entre la esperanza de rescate y la realidad inmediata de un hombre desesperado con un arma. «Aquí abajo», gritó Sarah con toda la fuerza que pudo reunir. «Estamos en el sótano». David se volvió hacia ella con furia, pero antes de que pudiera actuar, la puerta del sótano se abrió de golpe. 2 oficiales de policía bajaron las escaleras rápidamente, con las armas desenfundadas. «Suelte el arma», gritó el primer oficial. «Suelte el cuchillo y ponga las manos donde pueda verlas». David se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera calculando sus opciones. Luego, con una sonrisa que aún me persigue en las pesadillas, se volvió hacia nosotros. «Mi experimento debe continuar», dijo, y se lanzó hacia Sarah con el cuchillo. Todo sucedió en cámara lenta. Yo me moví para interceptarlo, los oficiales gritaron advertencias, y Sarah se apartó desesperadamente. El sonido del disparo resonó en el sótano como un trueno, y David se desplomó a pocos centímetros de nosotros. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos experimentado en esa casa. No era el silencio de la amenaza acechante, sino el silencio de la liberación. «¿Están heridos?», preguntó el segundo oficial, guardando su arma mientras se acercaba a revisar el cuerpo de David. Sarah y yo nos abrazamos, temblando de shock y alivio. «Estamos bien», logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Sarah. El primer oficial, un hombre mayor con ojos gentiles, se acercó a nosotros. «Recibimos una llamada anónima hace una hora. Alguien dijo que había actividad sospechosa en esta dirección. Cuando llegamos y vimos que la casa estaba supuestamente vacía según los registros de Airbnb, pero había luces encendidas y un coche en el camino, decidimos investigar». «Una llamada anónima», repetí, confundido. «Sí, una voz femenina. Dijo que había escuchado gritos y que estaba preocupada por las personas que se hospedaban aquí». Sarah y yo nos miramos. No había casas vecinas lo suficientemente cerca para escuchar gritos, y no habíamos visto a nadie más en el área. «¿Pueden describir la voz?», preguntó Sarah. El oficial consultó su radio. «Dispatch, ¿pueden repetir la descripción de la llamada anónima del 1247 Maple Street?» La voz crepitante respondió, mujer joven, aproximadamente 25 años, sonaba angustiada. Dijo, «Por favor, ayuden a la pareja en el Airbnb. Él los tiene en el sótano. No tienen mucho tiempo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal.
La descripción coincidía perfectamente con una de las mujeres en las fotografías que habíamos encontrado en el escritorio de David. Una de las que no había fotos finales. ¿Conservan grabaciones de estas llamadas?, pregunté. Por supuesto. ¿Por qué? Porque creo que alguien que se suponía que estaba muerto nos salvó la vida. Mientras los paramédicos nos revisaban y los detectives documentaban la escena, no pude evitar pensar en todas las personas en esas fotografías. ¿Cuántas habían sufrido lo que nosotros casi sufrimos? ¿Cuántas nunca tuvieron la oportunidad de escape que nosotros habíamos tenido? El detective a cargo, una mujer seria llamada Detective Martínez, se acercó a nosotros. Van a necesitar venir a la estación para hacer declaraciones completas, pero quiero que sepan que lo que encontramos aquí va a ayudar a resolver muchos casos de personas desaparecidas. ¿Muchos casos?, preguntó Sara. Este hombre, David Kellerman, ha estado haciendo esto durante al menos 10 años. Hemos encontrado evidencia de más de 40 víctimas. 40 víctimas. 40 personas que habían venido a esta casa buscando una escapada tranquila y habían encontrado el horror más absoluto. 40 familias que finalmente tendrían respuestas. Pero mientras salíamos de esa casa maldita, no pude evitar mirar hacia atrás. En una de las ventanas del segundo piso, por un momento, juré que vi la silueta de una mujer joven. Cuando parpadeé, había desaparecido. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de declaraciones policiales, entrevistas con reporteros, y el intento desesperado de procesar lo que había sucedido. Sara y yo nos quedamos en un hotel del centro de la ciudad, ninguno de los dos podía soportar la idea de estar solos. Las pesadillas comenzaron la segunda noche. No las pesadillas obvias de David con el cuchillo, sino algo más sutil y perturbador. Soñaba con las voces de todas las personas en esas fotografías, susurrándome sus nombres, contándome sus historias. María Elena, 28 años, profesora de arte. Vino aquí para inspirarse y nunca volvió a casa. James Patterson, 35 años, escritor. Buscaba un lugar tranquilo para terminar su novela. Ana y Roberto Valdez, luna de miel. Habían estado ahorrando durante 2 años para este viaje. Sara me encontró una noche sentado en el borde de la cama, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a mi lado. Los escucho, le dije. Todas las noches, escucho sus voces. Ella no me dijo que estaba imaginando cosas. Después de lo que habíamos vivido, ambos sabíamos que había fuerzas en el universo que no podíamos explicar. Tal vez nos están agradeciendo, dijo suavemente. Tal vez finalmente pueden descansar en paz. La detective Martínez nos llamó al 5.º día. Necesito que vengan a la estación, dijo. Hay algo que tienen que ver. En la estación, nos mostró una grabación de la llamada anónima que había salvado nuestras vidas. El audio era claro, la voz angustiada pero determinada. Por favor, ayuden a la pareja en el Airbnb. Él los tiene en el sótano. No tienen mucho tiempo. ¿Reconocen la voz?, preguntó Martínez. Sara y yo nos miramos. Había algo familiar en ella, pero no podíamos ubicar exactamente qué. Comparen esto con esto, dijo Martínez, y reprodujo otra grabación. Era un mensaje de voz dejado en el teléfono de la madre de una de las víctimas de David, 3 años atrás. Mamá, soy yo, Elena. Llegué bien al Airbnb. Es un lugar hermoso, muy tranquilo. Te llamo mañana cuando explore un poco más. Era la misma voz. Elena Morales, dijo Martínez. Desapareció hace 3 años. Su familia nunca perdió la esperanza de encontrarla. Pero eso es imposible, murmuré. Está diciendo que una mujer muerta hizo una llamada telefónica para salvarnos. Oficialmente, no puedo confirmar eso, dijo Martínez. Pero extraoficialmente, he visto suficientes cosas extrañas en mi carrera para saber que no todo en este mundo tiene una explicación lógica. Nos mostró más evidencia que habían encontrado en la casa. David había documentado meticulosamente cada crimen, no solo en fotografías sino en vídeos. Los archivos digitales contenían horas de material que ayudaría a los fiscales a construir un caso, aunque ya no fuera necesario. ¿Saben qué es lo más extraño?, preguntó Martínez. Encontramos el teléfono celular de Elena en el sótano, junto con los de las otras víctimas. Había estado sin batería durante 3 años.
Pero la noche que ella hizo la llamada, el teléfono se encendió mágicamente, hizo la llamada, y luego se apagó para siempre. Los técnicos no pueden explicarlo. Dicen que es imposible que un teléfono sin batería durante 3 años se encienda por sí solo. Sara tomó mi mano. Tal vez algunos amores son tan fuertes que trascienden la muerte, dijo. Tal vez Elena sabía que si no nos ayudaba, seríamos las próximas víctimas. Martínez asintió. Hemos contactado a la familia de Elena. Finalmente pueden tener cierre, gracias a ustedes. Gracias a ella, corregí. Nosotros solo fuimos los instrumentos. Hay algo más, dijo Martínez. Cuando procesamos la escena, encontramos algo en el cuarto de Elena en el sótano. Algo que ella había escondido donde David nunca lo encontró. Nos mostró una pequeña libreta, las páginas amarillentas por el tiempo. En ella, Elena había escrito los nombres de todas las víctimas que había conocido durante su cautiverio, junto con mensajes para sus familias. Ella sabía que probablemente no saldría viva, dijo Martínez. Pero quería asegurarse de que las familias supieran que sus seres queridos fueron valientes hasta el final. El aire en el sótano se volvió denso, cargado de una energía que parecía succionar el oxígeno de mis pulmones. Cada paso que daba hacia las escaleras resonaba como un tambor de guerra, anunciando mi presencia a lo que fuera que habitaba en las profundidades de esa casa maldita. El teléfono en mi mano temblaba, no solo por mis nervios, sino porque algo invisible parecía interferir con la señal, creando una estática que se mezclaba con susurros que no podía descifrar. ¿Hola? ¿Policía? Mi voz salió quebrada, desesperada. La conexión era terrible, las palabras se cortaban como si alguien estuviera manipulando deliberadamente la comunicación. Del otro lado, apenas pude distinguir fragmentos: dirección, en camino, manténgase. Pero antes de que pudiera responder, la línea se cortó por completo. Mi último enlace con el mundo exterior había desaparecido. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que helaba la sangre, el inconfundible crujido de madera bajo peso. Alguien, o algo, estaba bajando las escaleras del sótano. No eran los pasos erráticos y fantasmales que había escuchado antes. Estos eran deliberados, calculados, como si hubieran estado esperando este momento toda la noche. La luz de mi teléfono parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad me envolvió como una mortaja, tan densa que podía sentirla presionando contra mi piel. Mis manos buscaron desesperadamente las paredes, tratando de orientarme, pero todo lo que tocaba parecía húmedo y frío, como si las paredes estuvieran sudando por el terror que impregnaba ese lugar. No deberías haber bajado aquí. La voz llegó desde algún lugar en la oscuridad, tan cerca que pude sentir el aliento en mi cuello. No era completamente humana, tenía una calidad etérea, como si fuera el eco de alguien que había muerto hace mucho tiempo. Este lugar no es para los vivos. Giré en todas direcciones, pero la voz parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Las palabras salieron de mi garganta como un graznido, mi voz destrozada por el miedo. La respuesta llegó en forma de risa, un sonido que parecía filtrarse a través de las mismas paredes, creando un eco que se multiplicaba hasta convertirse en una sinfonía de locura. Soy el que nunca se fue. El que nunca pudo irse. De repente, pude ver una silueta en la penumbra, apenas visible pero innegablemente presente. Era la forma de un hombre, pero sus contornos parecían ondular como humo, cambiando constantemente entre sólido y transparente. ¿Y tú vas a quedarte conmigo? Corrí hacia donde creía que estaban las escaleras, pero la disposición del sótano parecía haber cambiado. Mis manos encontraron paredes donde debería haber espacios abiertos, y pasillos que no recordaba haber visto antes. Era como si la casa misma estuviera conspirando para mantenerme atrapado, reconfigurándose a voluntad para convertirse en un laberinto de pesadilla. No puedes escapar, la voz siguió, ahora parecía venir desde arriba, desde los lados, desde dentro de mi propia cabeza. Nadie escapa de esta casa. Pregúntale a los otros, pregúntale a Elena. Elena. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. La mujer cuyas pertenencias había encontrado, cuyo diario había leído. ¿Qué le pasó a Elena?, grité en la oscuridad, pero mi voz se ahogó en el aire espeso. Lo mismo que te va a pasar a ti. La respuesta llegó acompañada de un viento helado que no tenía fuente aparente, llevando consigo el aroma de tierra húmeda y algo más,
algo que olía a descomposición. Ella también pensó que podía irse. Pero nadie se va. Nadie se va nunca. Tropecé con algo en el suelo, algo que se sintió suave y esponjoso bajo mis pies. Cuando me agaché para tocarlo, mis dedos encontraron lo que parecía ser tela. Tela que olía a perfume femenino, ya desvanecido por el tiempo. Mi corazón se detuvo cuando comprendí lo que había encontrado, la ropa de Elena. O lo que quedaba de ella. Ahora entiendes. La voz estaba tan cerca que pude sentir palabras rozando mi oído. Esta casa tiene hambre. Y tú eres el siguiente plato. La realización de que Elena nunca había salido viva de esta casa me golpeó como una avalancha de horror. Sus pertenencias, su diario, todo lo que había encontrado no eran evidencia de una estadía traumática, sino los restos de una vida que había terminado en este mismo sótano donde ahora me encontraba atrapado. Y yo estaba siguiendo exactamente el mismo camino que ella había recorrido meses antes. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Quizás era la adrenalina, quizás era pura terquedad, pero una llama de determinación se encendió en mi pecho. No, murmuré al principio, luego más fuerte, no. Mi voz resonó en el sótano con una fuerza que no sabía que poseía. No me voy a quedar aquí. No voy a terminar como Elena. La risa que siguió fue como el sonido de cristal rompiéndose, aguda y cortante. Oh, pero ya es demasiado tarde. ¿No sientes cómo la casa te está llamando? ¿No sientes cómo tus fuerzas se desvanecen? Tenía razón. Podía sentir una extraña pesadez en mis extremidades, como si algo invisible estuviera drenando mi energía vital. Mis piernas parecían haberse vuelto de plomo, y cada respiración requería un esfuerzo consciente. La casa no solo era una trampa física, era una trampa espiritual, diseñada para debilitar a sus víctimas hasta que no tuvieran más opción que rendirse. Pero entonces recordé algo que había visto en el diario de Elena, algo que había pasado por alto en mi pánico inicial. En una de las últimas entradas, había mencionado algo sobre una habitación segura en el primer piso, un lugar que él no podía alcanzar. Si Elena había encontrado ese refugio, si había logrado documentarlo, entonces tal vez yo también podía encontrarlo. Con renovada determinación, comencé a tantear las paredes sistemáticamente, buscando cualquier cosa que pudiera ser una escalera o una salida. Mis dedos encontraron grietas en la mampostería, tuberías oxidadas, y finalmente, milagrosamente, el borde de un escalón. ¿Crees que puedes subir? La voz se había vuelto más desesperada, más agresiva. ¿Crees que las escaleras te llevarán a la seguridad? Esta casa tiene sus propias reglas. Sus propias leyes. Ignoré la voz y comencé a subir, un escalón a la vez. Con cada paso, sentía como si invisibles manos trataran de tirar de mí hacia abajo, como si el mismo aire se hubiera vuelto pegajoso, resistiéndose a mi avance. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se saldría de mi pecho, pero continué subiendo. Cuando finalmente llegué al nivel principal, la diferencia fue inmediata. El aire era más limpio, menos opresivo. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, creando suficiente iluminación para navegar por la casa. Pero sabía que no estaba a salvo. Podía sentir la presencia siguiéndome, como una sombra que se movía justo en el límite de mi visión. Corrí hacia la habitación que Elena había mencionado en su diario, el estudio del segundo piso. Según sus notas, había algo especial en esa habitación, algo que la protegía. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo la temperatura descender con cada paso. La casa misma parecía estar combatiendo mi avance, crujiendo y gimiendo como si estuviera en agonía. Cuando llegué al estudio, encontré exactamente lo que Elena había descrito, un círculo de sal en el suelo, velas a medio quemar dispuestas en un patrón específico, y símbolos extraños grabados en las paredes. Elena había convertido esta habitación en un santuario, un lugar donde las fuerzas oscuras de la casa no podían penetrar. Me arrojé dentro del círculo de sal justo cuando sentí una presencia helada tocando mi espalda. El efecto fue instantáneo, el frío desapareció, el aire se volvió respirable, y por primera vez en horas, me sentí verdaderamente a salvo. No puedes quedarte ahí para siempre, llegó la voz desde el otro lado de la habitación, pero ahora sonaba distante, debilitada. Eventualmente tendrás que salir. Y cuando lo hagas, estaré esperando. Pero yo tenía un plan.
En el centro del círculo había un teléfono fijo, uno que Elena había mencionado en su diario. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias. Esta vez, la conexión fue clara, cristalina. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy atrapado en una casa en el 1247 de Maple Street, dije, mi voz ronca pero firme. Necesito ayuda inmediatamente. Hay alguien más aquí, alguien peligroso. Entendido, señor. Las unidades están en camino. Manténgase en la línea. Durante los siguientes 20 minutos, permanecí en ese círculo protector, hablando con el operador, manteniéndome cuerdo mientras esperaba la ayuda. La presencia en la casa se volvió más agitada, más desesperada, pero no podía tocarme dentro del santuario de Elena. Cuando finalmente escuché las sirenas acercándose, supe que había ganado. No de la manera que había planeado, no sin traumas que me acompañarían por el resto de mi vida, pero había sobrevivido. Había escapado del destino que había consumido a Elena y posiblemente a otros antes que ella. La policía encontró evidencia que confirmaría mis sospechas, restos humanos en el sótano, pertenencias de múltiples personas que habían desaparecido después de hospedarse en esa casa. La investigación revelaría que el propietario original había sido un hombre perturbado que había convertido su hogar en una trampa mortal antes de quitarse la vida en el mismo sótano donde casi muero. Pero hay algo que nunca les conté a las autoridades, algo que guardo solo para mí. Mientras esperaba en ese círculo de sal, pude ver a Elena. Su espíritu apareció ante mí, transparente pero sonriente, asintiendo con aprobación antes de desvanecerse para siempre. Ella había encontrado paz sabiendo que alguien más había escapado, que su sacrificio y su santuario habían salvado una vida. Nunca volví a usar Airbnb. Nunca volví a confiar en las reseñas perfectas o en las fotos inmaculadas. Porque ahora sé que detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada sonrisa artificial, puede acechar una oscuridad que desafía toda lógica y razón. Y así termina esta historia de terror que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que a veces las ofertas más tentadoras esconden los peligros más mortales. La experiencia que acabas de vivir a través de mis palabras es solo una muestra de los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal en un alojamiento? ¿Has sentido esa sensación inexplicable de que algo no está bien en un lugar que se supone debería ser seguro? Comparte tu historia en los comentarios, quiero escuchar cada detalle escalofriante que tengas para contarme. Si esta historia logró erizarte la piel, si sentiste tu corazón acelerarse con cada capítulo, si permaneciste pegado a la pantalla hasta el final, entonces dale like a este vídeo. Tu apoyo me ayuda a crear más contenido que te mantenga despierto por las noches, preguntándote qué otros secretos oscuros se esconden en los rincones más insospechados de nuestro mundo. ¿Quieres más historias como esta? ¿Más relatos que desafíen tu percepción de la realidad y te hagan cuestionar cada sombra que ves por el rabillo del ojo? Entonces suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traigo nuevas historias de terror, experiencias paranormales reales, y misterios sin resolver que te harán dormir con las luces encendidas. Y recuerda, la próxima vez que reserves un alojamiento, presta atención a los detalles. Lee entre líneas de las reseñas. Confía en tu instinto. Porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte en una situación como la que acabas de escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que te atreves a volver. Asterisco hasta la próxima, que tengas pesadillas, asterisco.